Hasta este punto hemos hablado sobre el contexto actual de los avances en tecnología de computación clásica. Hemos hablado sobre los motores que están impulsando la creación de la siguiente generación de computadores, los computadores cuánticos, y hemos hablado sobre los principios fundamentales bajo los cuales funcionan la computación clásica y la computación cuántica, definiendo el importante rol que juegan dos ramas de la física, la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Por lo tanto, es posible adentrarnos entonces en el segundo pilar de nuestra conferencia. En este vamos a responder de manera general a la pregunta ¿qué es la computación cuántica y cómo ésta funciona? Comencemos. Definamos primero qué es la computación cuántica. La computación cuántica es la aplicación de las leyes de mecánica cuántica para realizar un cambio fundamental en el procesamiento clásico de la información. Dicho en otras palabras, es aplicar la mecánica cuántica para el desarrollo de un nuevo paradigma computacional. La pregunta que puede surgir con esto entonces es, ¿qué leyes, principios o fenómenos de la mecánica cuántica se aplican? Antes de hablar de algunos de los fenómenos de la mecánica cuántica, me gustaría aclarar que únicamente veremos una descripción general de estos debido a su complejidad. También me gustaría mencionar que no debes sentirte mal si no entiendes a totalidad estos fenómenos, pues el mismo Richard Feynman, físico estadounidense ganador del Premio Nobel de Física en el año 1965, dijo: puedo afirmar sin miedo a equivocarme que nadie entiende la mecánica cuántica. Con esto aclarado, podemos entonces hablar sobre los fenómenos cuánticos que se aplican en el desarrollo de las computadoras cuánticas. En primer lugar, tenemos el principio de superposición. Este principio nos dice que una partícula u objeto cuántico puede estar en múltiples estados a la vez. Con objeto cuántico nos referimos a cualquier objeto subatómico. El segundo fenómeno es el principio de entrelazamiento cuántico. Este principio nos dice que los estados cuánticos de dos o más objetos pueden describirse a partir de un único estado, sin importar incluso si estos objetos están separados espacialmente. Por último, tenemos el principio de coherencia cuántica. Bajo este principio, tenemos que un objeto cuántico debe cumplir con ciertas condiciones para que éste se comporte de manera coherente, de tal forma que éste pueda ser usado, por ejemplo, en un computador cuántico. Las condiciones que este objeto cuántico debe cumplir es que éste debe estar aislado, solo y frío. Hagamos un ejercicio mental que nos permita entender mejor estos fenómenos cuánticos. El experimento mental que realizaremos a continuación es un experimento muy famoso en la mecánica cuántica. Este experimento recibe el nombre del gato de Schrödinger. Imaginemos por un momento que encerramos a un gato dentro de una caja y no tenemos ninguna manera de ver lo que sucede adentro. Junto al gato, en la caja tenemos un elemento radiactivo que se encuentra en descomposición, un medidor Geiger, que es un dispositivo que permite medir el nivel de radioactividad, y un dispositivo mecánico que libera una sustancia lo suficientemente tóxica como para matar al gato. Cuando el elemento radiactivo se descomponga, el medidor Geiger dejará de detectar radiación y por lo tanto accionará el mecanismo liberando la sustancia tóxica. Al pasar un tiempo y sin abrir la caja, ¿cómo responderías a la pregunta ¿está vivo o muerto el gato? Sería imposible dar una respuesta a esta pregunta en donde se afirme que el gato está vivo o que el gato está muerto. Únicamente podría hablarse de probabilidad, de la probabilidad de que el material radiactivo se haya descompuesto o no, de la probabilidad de que la sustancia tóxica haya sido liberada y por ende de la probabilidad de que el gato se encuentre vivo o muerto. En nuestro experimento mental, el gato representa un objeto cuántico que se encuentra en estado de superposición.
es decir, que se encuentra en múltiples estados a la vez. Nuestra lógica como seres humanos dicta que el gato está vivo o está muerto, pero bajo la lógica de la mecánica cuántica, el gato podría encontrarse en un estado intermedio o incluso en ambos estados a la vez. ¿Cómo saber entonces en qué estado se encuentra el gato? ¿Qué sucede al abrir nuestra caja imaginaria? ¿Con qué podríamos encontrarnos? Bueno, podríamos encontrarnos únicamente con dos escenarios posibles. En el primero, el gato está muerto y en el segundo, el gato está vivo. ¿Qué pasó entonces con la superposición? ¿Por qué no hay un escenario en donde el gato esté en un estado intermedio o en ambos estados a la vez? Es aquí en donde el principio de coherencia cuántica toma un rol importante. Antes de abrir nuestra caja, el gato estaba aislado del mundo exterior. Al abrirla, el gato, que recordemos representa un objeto cuántico en nuestro experimento, dejó de comportarse de manera coherente. Es decir, que dejó de comportarse como un objeto cuántico en superposición. La opción de observar a nuestro gato produjo que su estado cuántico se redujera a solo dos estados posibles, que el gato se encuentre vivo o muerto, 1 o 0. A esto, en la mecánica cuántica se le conoce como colapso de la función de onda. ¿Cómo se aplican estos fenómenos de la mecánica cuántica en la computación cuántica? Esto es a través de la teoría de información cuántica formulada en 1975. Esta teoría describe cómo la información puede ser procesada, transmitida y analizada usando principios de la mecánica cuántica. En esta teoría se propuso que el procesamiento cuántico haría uso de bits cuánticos o qubits, el equivalente en la computación cuántica a los bits de la computación clásica. Los qubits son el centro que hace funcionar la computación cuántica. Pero ¿qué papel juegan estos dentro de esta tecnología y en qué se diferencian respecto a los bits convencionales? Un bit en la computación clásica es binario. Como ya hemos mencionado anteriormente, esto significa que solo puede tomar uno de dos estados posibles, 1 o 0. Por otra parte, los qubits hacen uso del principio de superposición, lo que significa que estos podrían tomar un estado intermedio entre 1 y 0 o incluso tener dos estados al mismo tiempo. Esto se traduce en que, dada la naturaleza de los qubits, estos pueden almacenar y procesar una cantidad de información mayor a la de los bits de la computación clásica. Realizando una equivalencia directa entre qubits y bits, se tiene que por n qubits se tienen 2 a la n bits clásicos. Lo que significa entonces que con 4 qubits tendríamos un total de 16 bits. Esta tal vez no sea una gran diferencia, pero cuando aumentamos el número de qubits, la diferencia empieza a volverse abrumadora. Es aquí en donde el concepto de supremacía cuántica toma importancia. La supremacía cuántica, también llamada ventaja cuántica, es el momento en que las computadoras cuánticas podrán solucionar problemas que las computadoras clásicas no pueden. En otras palabras, es el momento en que la capacidad de los computadores cuánticos supere la capacidad de la mejor computadora clásica en la actualidad. Y con esto nos referimos a superar a supercomputadoras como la usada en la NASA o por compañías como Meta. Veamos qué sucede entonces cuando tenemos decenas de qubits y no únicamente 4 de estos. Con 50 qubits de información podríamos procesar la información equivalente a 140 terabytes, es decir, la información contenida en 140 discos duros de 1 tera. Por otra parte, con 80 qubits podríamos procesar un equivalente de información de 150 zettabytes, es decir, la información equivalente a 150 millones de discos duros de 1 tera.
El crecimiento en la capacidad de la computación clásica es lineal, lo que quiere decir que si se quiere duplicar la capacidad de procesamiento de información, es necesario duplicar la cantidad de transistores en un procesador. Este crecimiento obedece a la ley de Moore, la cual dice que cada 18 meses el poder de las computadoras clásicas se duplica. Por otra parte, el crecimiento en la capacidad de la computación cuántica es exponencial. Para duplicar su capacidad de procesamiento únicamente es necesario agregar un qubit adicional. Al día de hoy nos encontramos en el punto en el que los computadores cuánticos aún no superan a los mejores computadores clásicos. Pero dados los avances tecnológicos y el crecimiento exponencial de esta tecnología, es posible esperar que estos pronto lo hagan, permitiendo un completo nuevo mundo de posibilidades en la computación. A modo de resumen, ¿cuál entonces es la principal diferencia entre la computación clásica y la computación cuántica? Bueno, más allá de las ramas de la física bajo las cuales se fundamentan estas tecnologías, tenemos que la computación clásica está limitada a procesar solo uno de dos estados en un momento dado, mientras que la computación cuántica introduce la posibilidad de múltiples estados procesados en paralelo.